Hola y bienvenidos a otro episodio de Pláticas a todo pulmón de Air Community. Hoy tenemos una invitada muy especial, Paulina Macías, que es especialista en impacto empresarial. Bienvenida, Pau. Muchas gracias y mil gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y poder platicar un poquito de cómo se ve la sostenibilidad en esta comunidad. Perfecto. Para empezar, por favor, platícanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu contexto? ¿Cómo llegaste a ser especialista de impacto empresarial? Claro, pues mira, yo no estudié nada de esto y creo que es muy común en la gente que ya nos dedicamos a temas de impacto. Es raro quien lo estudió porque en realidad son nuevas las carreras ya especializadas en sostenibilidad. Pero estudié negocios internacionales en el TEC. Yo de hecho crecí en Veracruz. Tenía muchas ganas de dedicarme a ser agente aduanal, la verdad porque era lo que conocía, ¿no? Okay, y para mí era y sigue siendo increíble toda la labor que sucede detrás de importaciones, exportaciones, cadenas logísticas y demás, pero bueno, me gradué en mayo 2020 y creo que ese es un dato importante porque además creo que fue un punto de inflexión para muchas personas, ¿no? Entonces me gradué en mayo de 2020 a media pandemia, entonces pues no habían trabajos, ¿no? Entonces lo que hubiera sido como mi camino tradicional profesional, tal vez entrar a una multinacional en temas de operaciones o demás, pues no era opción. Estábamos encerrados, recién graduados, o bueno, en mi caso, y comencé a hacer voluntariado. Y comencé a hacer voluntariado en una empresa social. Entonces, para quien no ha oído este concepto de la empresa social, pues justo es aquella cuyo producto o servicio es la entrega de una solución socioambiental, ¿no? Empecé ahí, primero descubrí que existía esto, ¿no? Porque yo en ese momento como que decía, no me quiero dedicar a fundación por N cantidad de sesgos y cosas que también traemos, pero en ese momento yo no lo veía como en parte de mis planes. Y empiezo ahí como voluntaria hasta que llega una startup de hard seltzer, a lo mejor eso sí le suena más, pero llega el primer seltzer de México, o sea, a lo mejor ahorita vamos a lo que soy, hay 15 marcas, pero en realidad esto llegó en 2020, tal vez en el momento menos adecuado o lo que fuera, pues estábamos encerrados, pero llegó una empresa regia que me contrata justo porque querían ser una empresa carbono neutral, querían una estrategia de circularidad y querían ser una empresa B certificada o una B Corp. Y me acuerdo en mi entrevista con el founder chileno, que era el que empujaba mucho esto, porque es un mexicano, un ecuatoriano y un chileno, pero el chileno es quien me entrevistó, me dijo que esos eran mis 3 objetivos y obviamente mi respuesta fue, pues qué bonito, pero no sé hacer ninguno de los 3. Y ya, y su respuesta la verdad siempre me voy a acordar fue, a ver, muy poca gente sabe mucho de esto, cómo llegar allá, lo que más importa es que tengas apertura y ganas de aprender, ¿no? Y que suceda. Entonces estuve en esa empresa 2 años y logramos los objetivos. ¿Se volvieron net zero? Sí, en ciertas colecciones y ciertos scopes, obviamente, porque habían algunos alcances que ya se salían como de la operación de Pfizer y estaban en proceso de varias cosas, pero sobre todo logramos la certificación de empresa B y eso se conecta como con el brinco que doy después, que fue justo a Sistema B, que es la entidad que ayuda a empresas a pues entender el proceso, avanzar y gestionar la comunidad de empresas B en el país. Entonces ya llevo 1 año, 7 meses acá en Sistema B y la verdad ha sido un camino de muchísimo aprendizaje porque al final cada empresa, cada sector tiene una manera de ser más sostenible y pues para yo poderles apoyar en ese camino tienes que aprender de un poquito de todo, ¿no? Entonces creo que ahorita, más que ser una especialista, creo que te diría que me he convertido en una generalista que puede más o menos indicarles por dónde y conectarles con el especialista, ¿no? Ya Pero entonces tú funges como consultora o más bien ellos tienen como su propio camino y tú los guías un poquito poniéndoles parámetros para cómo llegar a ser B Corp. Pues mira, dentro del Sistema B yo llevo al área de desarrollo de negocio. Entonces eso para nosotros significa atraer más empresas al movimiento B, que idealmente empieza porque midan su impacto, ¿no? Y tenemos una evaluación que es gratuita y entonces lo que queremos sobre todo es que se pueda utilizar, se creen planes de mejora y las empresas mejoren. Y lo que yo no hago justo es implementar, por ejemplo, mejoras. Entonces, si tú vinieras a mí y me dices, oye, justo tengo que hacer mis mediciones de huella de carbono o una estrategia de circularidad, más bien yo soy la que te va a dar el diagnóstico, que te va a decir, esto es lo que tienes que hacer,
pero yo no te ayudaría a hacerlo porque luego yo auditaré lo que ya hiciste. Ok, o sea, tú harías referencia como, por ejemplo, tienes que encontrar una empresa que mida tu huella de carbono y que te ayude a descarbonizarte, y después tienes que, no sé, evaluar a tus proveedores, tal. Exacto. Y ellos ya llegan con ese reporte contigo y tú auditas si está bien todo lo que hicieron, y ya sí se les da la certificación B Corp. Exacto. Creo que nos metimos súper de lleno en el tema, pero tal cual. O sea, yo aquí soy la representación del movimiento. Específicamente quien audita es B-Lab, que es quien otorga la certificación, pero somos parte de una red, es lo mismo, pero sí, tal cual. O sea, yo te diría como el check-up del doctor, ¿no? Y decirte, a ver, en lo social estás así, en lo ambiental estás así, en el tema de transparencia y gobernanza estás así, y estas son las acciones que tienes que implementar para poder mejorar, pero no te voy a ayudar yo a implementarlas, porque eventualmente si lo haces, pues lo vas a regresar a que yo las revise, ¿no? O bueno, B-Lab en este caso, pero pues somos parte del mismo equipo. Ok. ¿Nos puedes desglosar un poquito más justamente estos 3 factores que nos platicaste que son los que miden ustedes? Sí, en realidad son 5. Ok. Y seguramente muchos han escuchado el ESG o el ASG por todos lados, ¿no? Está como muy hot ahorita ese tema, pero en realidad como lo medimos nosotros son 5 áreas de impacto, 5 pilares en la evaluación. Empiezas por gobernanza, luego trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Entonces, pues es prácticamente todo lo que hace un negocio, ¿no? A diferencia de otras certificaciones que tal vez se van mucho más a lo social o mucho más a lo ambiental. Aquí la idea es que sea una empresa que intenta tener buenas prácticas en todas las áreas del negocio de forma homogénea y como empuja la congruencia en todo el negocio, ¿no? Ok, eso está súper interesante porque justamente creo que muchas veces piensan como, me enfoco nada más en lo ambiental y aquí ya voy a ser una empresa pues o socialmente responsable o verde o la etiqueta que quieran, y no piensan como el impacto social que está teniendo, que chance hasta está afectando el impacto positivo ambiental con el social. Claro. Entonces está padrísimo que esto sea circular y que embarque todo, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas pues impactamos muchos grupos. Entonces desde luego tenemos como temas que hay que manejar más, ¿no? Dependiendo del sector en el que estamos. Entonces, por ejemplo, si estás en agro o una empresa B certificada aquí en México es Aires de Campo, ¿no? Seguramente la han escuchado, visto, consumido. Aires de Campo tiene muchos temas de consumo de recursos como agua, cuidado de la tierra, el impacto también en comunidades de agricultores, eso es bien importante, pero también es importante que tengan temas de diversidad y desarrollo del talento en las oficinas, pero también es importante que tengan transparencia financiera, claro. Ya sabes, o sea, la idea es que cuidemos un poco todo. Y lo vemos desde un punto de vista de innovación, ¿no? O sea, es como si llevo toda la vida reclutando de esta forma, pero ahora a lo mejor puedo hacer entrevistas a ciegas para evitar sesgos, pues es una innovación, pero esto en el proceso de certificaciones son puntos, ¿no? Entonces como que así es un poco como se maneja, pero sí. Ok, está súper interesante esto que dices de la innovación. Justamente Air Community lo que busca es mejorar la industria HVAC por medio de la innovación, y muchas veces tocamos nada más temas como de ingeniería o tal vez experiencia del usuario o sustentabilidad, pero pues más relacionado con la ingeniería. Pero está súper interesante esto que dices, que la innovación puede ir como en todos los sentidos y hacia un impacto positivo, o sea, no solo hacia traer más dinero a la empresa, sino hacia volverla pues mejor para la sociedad y para el medio ambiente. Sí. Algo que justo pensaba, ¿no? Para un poquito obviamente hacer research de en qué está ahorita la industria de HVAC y demás, pues obviamente tienen ahorita en sus manos una gran oportunidad, ¿no? Y seguro ahorita nos vamos a meter mucho más a detalle, pero pues empieza a haber mucha regulación en torno al consumo energético que hay en edificios, en residenciales y demás. Pues por un lado, claro, el tema de cómo sus productos se pueden diferenciar en cuanto al impacto ambiental que tienen. Estaba viendo igual como que las estadísticas más recientes y el 30% del consumo energético global es de operación de edificios, ¿no? Entonces cuando escuchas esas cifras es como, Estados Unidos ya tiene regulaciones en sus principales ciudades, ¿no? Con edificios comerciales como Nueva York, Boston, Washington, Inglaterra también, y eventualmente va a llegar porque al final edificaciones que no tengan eficiencia energética son más caras de mantener, son una inversión menos atractiva. Pero también algo que me tocaba hablando, por ejemplo, con la industria de construcción, tenemos una regla en Sistema B un poquito como algo que yo siempre digo que es
cash is king, ¿no? Y en donde se te va la mayor cantidad del dinero es probablemente donde tienes la mayor área de sostenibilidad. Claro. Por ejemplo, en construcción siempre hablamos de materiales. Ahí se va la mayor parte del presupuesto, es comprar materiales. Entonces, ¿qué materiales estás comprando? Es la pregunta que te haces. Y pues evidentemente aquí existen oportunidades de lo que me decías tú, ¿no? O sea, claro que la ingeniería y cómo se diferencian y tú conocerás mucho más a detalle en dónde están esas áreas de oportunidad o gaps. Pero creo que también pueden ir mucho más allá. No sé si escuchaste o leíste más bien un paper que se llama Water Heaters Are Not the Answer. Está muy bueno, te lo voy a compartir, pero bueno, para que veas que hice mi tarea. Ok, excelente. Pero más bien hablaba de, a lo mejor lo que están haciendo es pensar, tenemos que cambiarnos de boilers a calentadores de agua, ¿no? Yo ni siquiera sabría decir bien cuál sería la diferencia, pero el punto es que de alguna manera generan menos emisiones de CO2. Y lo que decían ellos, no, necesitamos tener calentadores que no sean unipersonales, que no sean a lo mejor para casa habitación. ¿Qué pasaría si los tenemos por colonia? Y entonces eso genera cierta eficiencia. Entonces ahí ya estás hablando de no solamente una edificación sostenible, sino una planificación urbana. Claro. Y como las empresas que estén en HVAC que empiezan a decir qué podemos proponer para ser pioneros en diseño de, ya sabes, y puede ser a nivel universitario, a nivel comunitario. Entonces creo que hay siempre para dónde empujar desde el punto de innovación cuando piensas dónde está el mayor ahorro que yo puedo proponer. Totalmente. O sea, esto creo que ya se relaciona mucho también con economía circular, que, por ejemplo, esto que dices de comunitario es una de las vertientes de economía circular, de que no cada quien tenga sus cosas. Está súper interesante, no he leído ese paper. Pero también otra parte de innovación que tiene la industria HVAC, ahorita que esté empezando, es el Cooling as a Service. Y es, por ejemplo, cómo funcionan los paneles solares. Bueno, no sé si has visto que pagas la renta de los paneles solares, no compras el panel solar. Es igual Cooling as a Service, pagas una mensualidad de aire acondicionado. Tú no compras tus sistemas de aire acondicionado. Entonces ahí el fabricante se encarga de que estén siempre como en su mejor eficiencia, que se maneje de forma correcta ya que acaba su tiempo de vida, que o sea, pues que siempre estén lo mejor posible, y eso también justamente va a mejorar la eficiencia energética. Claro. Creo que eso que dices de los todo as a service, o que se pueda en algún punto llegar allá, no lo había escuchado en esta industria y se me hace uno de los usos más inteligentes, porque al final de cuentas también ha habido muchos cambios, ¿no? ¿Qué pasa ahorita con el tema de estar remoto, híbrido y en realidad poder tener como total control de cuándo se necesita siquiera que un equipo esté prendido, apagado, cómo le metes temas de inteligencia a eso? Sí, totalmente. Y siento que casi todo va a empezar a migrar hacia allá, porque no necesitamos constantemente estar consumiendo equipos nuevos, ¿no? Sistemas nuevos, y que también desde cómo se construyen tenga la oportunidad de que alguien que tuvo un equipo cuando lo deja de utilizar pueda ser reacondicionado, puedan ser partes para armar un segundo. O sea, creo que las oportunidades son infinitas. No digo que sea sencillo. También mucha gente es como, es que romantizan la sostenibilidad, y no, es un reto. Claro, pero creo que también hay el reto y de las industrias como HVAC, que son industrias como muy viejas, dominadas por gente más grande. O sea, es una industria que no es sexy, no es como, no sé, el reciclaje. Bueno, creo que soy la única persona que le parece sexy el reciclaje, pero es como mucho más atractivo. Y por ejemplo, los emprendedores... Moda sostenible, ¿no? Justo, ándale, esas, que a todo el mundo le encantan. O reciclaje. Sí. Pero la industria HVAC, los emprendedores no la voltean a ver. O sea, nadie está en la carrera y dice, voy a hacer mi tesis sobre aire acondicionado. O un emprendedor que diga, ¿sabes qué? Me quiero forrar de dinero emprendiendo en el aire acondicionado. Es justo, siempre buscan fintech, blockchain, lo de siempre. Y creo que es súper importante también justo que volteen a ver a esta industria para que innoven en todas esas partes. No, totalmente. Creo que al final tenemos que revisar todas las formas de funcionamiento de un montón de industrias, sobre todo las que son más antiguas,
porque cuando ya nos enfocamos en temas de, claro, ¿no? Las fintech están ahorita booming, somos creo que el segundo país con más fintechs en el mundo, o sea, es una locura. No tenía idea. Porque obviamente había una gran oportunidad de bancarización, ¿no? O sea, muchas personas que no habían podido acceder a cuentas, fuentes de financiamiento por falta de historial, falta de documentación, lo que tú quieras. Entonces había esa oportunidad. Pero estoy segura, o sea, ese dato no lo traigo, pero estoy segura que hay una gran oportunidad de eficiencia en cuanto a cómo estamos operando edificios, claro, sobre todo en una ciudad y en un país de esta magnitud, claro, que además es la entrada a Latinoamérica, ¿no? Y sabemos que aquí funcionamos de forma diferente que otros mercados, pero necesitamos irnos poniendo a la par. Hay mucha inversión extranjera directa llegando, y las regulaciones tarde o temprano llegan porque simplemente es una cuestión de ahorro, ¿no? Sí, totalmente, porque ahorita el mercado de Latinoamérica, ahí sí no sé en otras industrias, pero supongo que también compite por precios, 100%, o sea, no se fijan justo en la eficiencia energética, que además a mediano plazo sería un ahorro, pero es la inversión directa. Si me va a salir menos, eso lo compro. No importa lo que pase en el futuro. Y como dices, creo que tiene que llegar esta mentalidad de pues al final también económicamente te va a beneficiar estos nuevos aires acondicionados, estos nuevos sistemas innovadores con mayor eficiencia. Pero otro tema que quería preguntarte, hablando justo como de la innovación y las startups que entren en esta industria, es ¿las startups también pueden participar para hacer B Corp o también pueden medir su impacto empresarial? Sí, mira, es una certificación 100% inclusiva. O sea, en realidad hay algunas industrias que no se pueden certificar, pero más porque pues al final son lo que llamamos controversiales, ¿no? O sea, armas, tabaco, pero son 4 y además están en revisión, ¿sabes? Es como en realidad... Bueno, para armas no tengo ni idea por dónde, pero bueno, tal vez tabaco existe una forma también de hacerlo mejor. Pero como funciona un poquito es, les decía, la evaluación es gratis, ¿no? Entonces tú entras a evaluación de impacto B, con B de bueno, o B Impact Assessment, y puedes crear una cuenta gratis y es un cuestionario de pues más o menos 200 preguntas que va midiendo a forma de diagnóstico cómo estás hoy, ¿no? Como empresa. Entonces les decía, los 5 pilares, prácticamente te va a aventar en lo ambiental, en lo social y en cuestiones de gobernanza, que es todo el ESG, y te va a dar un benchmark. Entonces lo que es padre de esto es la gente que esté en HVAC, tal cual, cuando crea su cuenta puede decir, yo estoy en HVAC, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es que se les compare con otras personas que están en HVAC, que ahí es en donde empiezas a decir como, a ver, pues yo estoy en esto, ¿qué tanto más podría estar haciendo? ¿Qué tanto más podría innovar? No los voy a... Desde el lado de la evaluación no se les va a comparar contra un Aires de campo o claro, otra empresa de certificada que seguro, pues Ben & Jerry's es una empresa de certificada, Patagonia, y digo, les aviento nombres grandes porque son los más conocidos, pero claro, sépase que en México el 80% de las empresas son pymes o startups en periodos iniciales y van arrancando, y en Latinoamérica igual, o sea, son Natura, por ejemplo, de Body Shop, son empresas de personas más grandes, ¿no? Natura en este caso es la más grande de Brasil, una de las más grandes y públicas además, pero es una muy buena oportunidad porque realmente te va a orientar hacia qué puedes hacer y cuáles son las buenas prácticas en tu sector. O sea, no solamente obviamente al nivel, yo les diría, ni siquiera a nivel cómo pueden crear mejor sus productos, porque yo creo que ahí ese investigación y desarrollo está muy dentro de las empresas, pero más bien hasta indicadores de género. Ahorita que me decías, como tal vez esta es una industria que lleva mucho tiempo ya y no estoy segura, pero me atrevería a decir probablemente más en manos de hombres, ¿no? Sí, justo tenemos un episodio de podcast que hablamos de la inclusión de género y bueno, inclusión en general en la industria HVAC, porque sí es un tema. Claro, y de ahí estás de acuerdo que vienen nuevas perspectivas, ¿no? Claro. Y nuevas ideas. Entonces a veces también te saca indicadores como esos, ¿no? Y te dice, a ver, típicamente en tu industria hay más contrataciones de este perfil. Tú puedes innovar desde el punto en el que dices, yo me voy a abrir a intencionar tener talento que venga de otras áreas, que tenga otro tipo de perfil, que también van a traer nuevas soluciones y van a traer nuevas ideas, claro, nuevas formas de gestión. Entonces, cualquier empresa que esté en tema de HVAC se puede medir. Para certificarse obviamente hay ciertos requisitos, ¿no? Tienes que llegar a un puntaje mínimo de 80 puntos, tienes que validarlo ante B-Lab, que eso es algo que la idea sobre todo es que lucha contra el greenwashing, ¿no? O sea, es
Una empresa B certificada, y cuando vean la B, la traigo aquí en mi celular, esta B. Pero cuando vean la B, o ahorita si me están escuchando, busquen B Corp y van a ubicarla. Y les juro, una vez que la ves, como que no la puedes desver, entonces muchos productos B los empiezas a ver. Pero la idea es que el consumidor o el proveedor o el cliente diga, eso significa que ya certificaron ante un tercero que tienen las mejores prácticas en todas las áreas del negocio. Y por ende, quiero trabajar con ellos, o por ende les voy a dar el contrato a ellos, o seré su leal consumidor, o eso es lo que se está tratando de construir. En Estados Unidos, Europa, Asia, ya lleva mucho tiempo el movimiento, o sea, tenemos presencia en más de 91 países hoy. Y en América Latina se está construyendo, por eso quienes se avientan son pioneros. Claro. Y en muchos casos eso les genera oportunidades de negocio, ¿no? También. Claro. Pero, y una duda, la industria HVAC es mucho B2B. ¿Cómo beneficia a una empresa que es más B2B el estar certificado, ya sea B Corp o tener cualquier otro sello que demuestre que es una empresa que está trabajando por el bien del planeta y de las personas? Pues mira, de los casos que a mí me ha tocado ver, más B2B, que la verdad son los que más me emocionan porque generas mucho más impacto a veces, es muchas empresas, sobre todo extranjeras, ya se rigen por ciertas políticas de trabajar con empresas certificadas o que tengan sobre todo métricas. Okay. Porque como ellos tal vez, o sea, jugadores más grandes, ¿no? Llámese empresa pública o alguien que tiene ya un cuerpo de inversionistas a quienes les tienen que reportar o generan su reporte ante GRI o lo que tú quieras, necesitan en su cadena de suministro tener proveedores que puedan darles data. Entonces, cuando tú estás certificado B, ya tuviste que cumplir con tener documentación, hacer esa debida gestión constantemente. Y además las empresas B, en este caso en específico, cada 3 años se recertifican. Entonces, además vas como a la vanguardia de qué es lo último que tendrías que estar cumpliendo. Entonces yo les diría, se vuelven un proveedor mucho más atractivo para empresas que simplemente les va a hacer más barato trabajar con ustedes porque tal vez ellos ya tienen, no sé, se me ocurre ahorita de lo que estaba escuchando, por ejemplo. Pero si tú eres un proveedor para edificios y el edificio ya tiene que cumplir con cierta regulación o sobre todo de disclosure, ¿no? O poder divulgar las emisiones de carbono que generan, y tú ya tienes ciertas certificaciones, pues tú ya conoces, porque, por ejemplo, en el caso de Pfizer, ¿no? Que a mí me tocó el proceso, yo ya conocía cuál era la huella de carbono de cada una de las latas y conocía cuál era la huella de carbono de cada uno de los alcances. Entonces, cuando ya llegábamos con un retailer que tarde o temprano iba a tener que también tener su propia divulgación, yo les decía, oye, yo tengo todo esto transparente. Claro. Pues para ellos simplemente les estás ahorrando un problema. Entonces yo te diría, en lo B2B, va un poco por ese lado. Creo que puede ser un alivio para empresas que ya representa o eventualmente representará un costo y te va empujando hacia temas de sostenibilidad. Creo también que te puedes apalancar mucho de conocer. O sea, ahorita que lo venía pensando también, o sea, B Corp es para la empresa de HVAC que quiere ir a la vanguardia, ¿no? Pero pues existen muchas certificaciones, sobre todo de temas de edificaciones o construcción como LEED, como EDGE, que cuando tú entiendes qué es lo que se le va a pedir a la empresa y tú haces el cruce con lo que tú puedes aportar, pues ese es tu valor agregado. O sea, totalmente. LEED, que yo siento que mucha gente cree que es como, ya no lo construí bajo estándares LEED, entonces ya eso es irrelevante. No, también te pueden certificar LEED considerando temas de gestión de edificación. Si tú tienes una gestión de temas de eficiencia energética porque trabajas con alguien de HVAC que ya te lo pudo ofrecer así, tú podrías hasta acercar a un cliente a una certificación LEED o EDGE a partir de esas buenas prácticas. Claro, y esto se vuelve hasta cadenita, ¿no? Por ejemplo, tú siendo industria HVAC, teniendo eficiencia energética, se lo vendes a un edificio que va a tener la certificación LED y al mismo tiempo una empresa que está buscando igual ser B Corp o alguna otra certificación, dice que sus edificios, sus oficinas las tienen en edificio LED y al mismo tiempo quien le compre esa empresa va a decir que su proveedor tal, ¿no? Exacto. Y entonces así se va haciendo la cadenita de cosas buenas, o sea, Sí, son cadenas de valor, de impacto, ¿no? O sea, digo, no que ese sea el término, es el que yo he podido... Yo qué bueno que dijiste el término porque no lo conocía. Yo lo he empezado a usar así porque al final, pues digo, cadenas de valor todos los decimos, pero cuando tú encuentras tu lugar en esa cadena de valor de impacto es cuando genuinamente lo capitalizas, ¿no? Entonces, en el caso que tú dices, tal cual, o sea, supongamos que empresa grande de, no sé, lo que tú quieras, publicidad.
quiere certificarse B, a lo mejor se nos ocurren algunas muy posicionadas en el país, pero se quiere certificar B, entonces en su pilar medioambiental se les va a preguntar tal cual. ¿Cuáles son tus oficinas? ¿Cómo las gestionas? Y si tienen alguna certificación. Y tal cual es la cadenita que tú dices. Entonces, si tú a lo mejor te certificaste el edificio, o sea, tú lograste que entonces se lograra esa certificación LEED, por ende esa empresa pues decidió trabajar ahí porque querían certificarse B, y luego el fondo de inversión solo invierte en empresas B porque pues lo que les interesa es cuestión de impacto, se vuelve una cadena en el que tú eres un jugador bien relevante porque hiciste posible N cantidad de cosas en el futuro, ¿no? Entonces, claro, creo que es apropiarse de la responsabilidad, pero también adueñarse de la oportunidad, ¿no? Y decir como voy para allá. Claro, y yendo como para atrás de la cadena en vez de para adelante, igual para una empresa HVAC que innove y que tenga proveedores que igual están teniendo un impacto positivo, les da pues justo más puntos, porque también creo que muchas veces la industria HVAC se centra nada más en eficiencia energética y es lo que hablábamos antes, no están pensando en desde su planta contratar a gente con diversidad, desde la planta, no sé, tener tratamiento de agua, etcétera, y tener proveedores, por ejemplo, no sé, mineros que sean, no sé si exista la minería sustentable, pero bueno, que tengan mejores prácticas, y entonces sí, cerrar esta cadenita y que todo sea un impacto positivo. Sí. Y otro tema que quería tocar es para los emprendedores, porque, bueno, te digo, en Air Community estamos buscando jalar mucho emprendedor que se fije en la industria HVAC. Algo que se me ocurrió ahorita que me estabas platicando es que, o sea, si se certifican o si buscan esta certificación los emprendedores desde etapas más tempranas, más adelante su inversión va a ser menor para tener que transicionar a ser una empresa con impacto positivo, ¿no? Sí. Mira, muchas veces me preguntan como cuál es el momento adecuado para certificarme, ¿no? Y yo, a ver, el momento adecuado es desde que te lo preguntaste ya, pero idealmente también cuando tu empresa va creciendo, y seguramente a muchos emprendedores les sucede. A ver, yo he tenido founders sin colaboradores que se certifican, porque al final se les va, cuando ellos pongan tengo 0 empleados, se va a eliminar el pilar de trabajadores, no se les va a evaluar en eso, y en su recertificación en 3 años, que supongamos ya tienen colaboradores, entonces ya se les va a evaluar en ese pilar. Pero tu empresa va creciendo bajo un marco de buenas prácticas. Entonces, cuando ese founder diga, ok, ya voy a contratar a mi primer colaborador, ¿cómo lo quiero reclutar? Y creo que lo hace hasta un camino mucho más interesante, que le da mucho más o le dota de propósito a tu empresa, pero es, pues tal vez quiero apoyar a algún grupo, porque en la evaluación vas a ver, ¿no? Como las preguntas, algunas que se me ocurren es, ¿apoyas o contratas de forma intencional algún grupo que tenga una barrera crónica al empleo? Llámense mamás solteras, comunidad LGBTQ+, comunidades indígenas, tercera edad, todo eso. Entonces a lo mejor tú ni lo habías pensado, pero tal vez sí puedes intencionar mamás solteras. Entonces yo quiero que mi empresa de HVAC tenga mamás solteras, por ende también voy a tener un programa de guarderías, porque es importante, sabiendo yo que son mamás solteras. Eso ya te da puntaje también en comunidad, porque el tema de que tú tengas un programa de guarderías está impactando en la comunidad donde tú laboras, y luego tal vez te vas a preguntar, ok, necesito un proveedor, y deja tú para los equipos, necesito un proveedor de, no sé, marketing. ¿Y qué pasaría si decido trabajar con alguien que desde el marketing genere mucha conciencia del consumo energético, o tal vez de lo relevante que va a ser cuidar y democratizar el tema pues de enfriamiento conforme vayamos avanzando en temas de calentamiento global, ya sabes, como que entonces todas esas preguntas que te vas a ir haciendo van a ser bajo marcos que creo que algo que es bien interesante de la evaluación no es nuestros estándares que V-Lab un día se sentó y dijo, en lo ambiental esto es importante, en lo social esto es importante. No, la evaluación consolida buenas prácticas de otros estándares. Entonces, por ejemplo, las ISOs 26000, 14001, Great Place to Work, Fair Trade, todo eso que ya existe, se colabora con esos marcos y se jalan esas buenas prácticas y se insertan en cada uno de los pilares. Okay. Entonces, eso que te da a ti también como emprendedor, que si a lo mejor tú empiezas evaluando tu impacto con la evaluación de impacto B, pero más adelante dices, todavía no me quiero certificar B porque lo que sea, pero sí voy a perseguir ahorita una ISO porque un proveedor justo me pidió la ISO. Cuando llegues al cuestionario de la ISO, ya avanzaste. Claro. Y lo mismo para Great Place to Work. Y si lo hiciéramos al revés, oye, yo ya soy Great Place to Work,
llegas a la evaluación de impacto y tal cual pones en el pilar de trabajadores, ya cuento con certificaciones en cuanto a clima laboral, bla, bla, subes tu certificado y eso te acredita puntos. Entonces, para mí más que, y digo, trabajo aquí y amo mi trabajo y amo lo que he podido conocer a partir de esto, pero para mí es un buen punto de partida para cualquier emprendedor que se está cuestionando cómo se ve el impacto para mi tamaño, mi geografía, mi industria, sin tener que estar cumpliendo. A lo mejor a veces hay marcos que son muy genéricos, ¿no? Es como, este machote, tómalo, sí, ¿no? Y tú te están preguntando que si tu consejo, que de no sé qué, y dices, yo soy mi consejo en la sala de mi casa. Sí, entonces claro, es como, les queremos evaluar y como encaminar en la mejora del impacto de lo que les toca, ¿no? Hoy. Claro. Y que pudiera ser las respuestas mañana. Entonces yo creo que sí. También Latinoamérica es un país que está trayendo mucha inversión para temas de emprendimiento. Entonces hay muchos fondos, que hay fondos nacionales que bajan fondos extranjeros para invertir en impacto. Y esos fondos extranjeros necesitan métricas, necesitan saber en dónde se puso el dinero que se generó en cuestión de mejorar la calidad de vida, impactar familias, demás. Entonces los fondos se protegen también. Si tú llegas y le dices soy B y estás en una terna y tienen que escoger, lo B al final es menos riesgo, ¿sabes? Claro, totalmente. Y no solo estos fondos de inversión, bueno, hablando de startups en específico, pero también me estaban platicando que hay bancos que ya tienen mucho mejor tasas de interés a empresas que tengan certificaciones y empresas que o sea, sí, que estén alineadas con todo este impacto. Entonces ya por todos lados están, o sea, ya están trayendo beneficios de estar certificado y estar trabajando para tu impacto, ¿no? En el caso de la certificación B en México, logramos justo ese beneficio con BBVA, por ejemplo, pero para mí es algo que pues fue un parteaguas, porque al final que un banco grande reconozca y claro, diga, te voy a ajustar la tasa y son 2% por debajo de lo que se te otorga a tu perfil crediticio. Entonces es un buen ahorro para un emprendedor, que obviamente sabemos que los retos de financiamiento son grandes, ¿no? Y tener claro, capital de trabajo y tener flujos, y entonces va por ese lado. Y yo les podría decir, a nivel Latinoamérica, cada uno de los sistemas ves, como existe sistema de México, está sistema de Colombia, sistema de Chile. Sistema de Chile, por ejemplo, trabaja con Santander y sistema de Colombia trabaja con Bancolombia. Entonces cada uno estamos tratando de construir. Idealmente yo estoy pensando que al rato va a ser para todos los bancos, lo van a ofrecer, porque también para ellos, y ahí se devuelve el efecto cadena que dices claro, tú, para ellos en su estrategia de sostenibilidad, en su reporte súper lindo, alineado a estándares del GRI, ponen, yo otorgo créditos con una tasa preferencial a personas que estén en justo. Y lo que yo conozco ha sido sí certificaciones, y o pasas por un proceso un poco más riguroso si no estás certificado, pero si tu producto genera un impacto positivo en el medio ambiente o la sociedad. Entonces claro, existen esos, pues al final son incentivos, porque queremos que todo se vaya moviendo hacia allá. Pero y sí, justo y como dices, ellos también tienen objetivos. Estaba escuchando también que tienen como objetivo, por ejemplo, que toda su cartera de clientes sea net zero. O sea, me parece un objetivo súper, súper ambicioso, pero excelente, y un excelente incentivo para todas las empresas, de decir, yo voy a ser este cliente que aporte a hacer net zero. Claro. Esto pregunta personal, ¿tú qué crees que la tendencia vaya en Latinoamérica hacia que por ley las empresas empiecen a tener que cumplir estos indicadores? Ya supongo que ya no sería certificación, porque pues el gobierno supongo que no se puede asociar con certificaciones, pero ¿crees que ya de ser optativo se vuelva obligatorio? Pues mira, yo creo que sí, porque a mí algo que como millennial me impactó hace un poco era como todo el mundo, y a mí me han tocado clientes de todo un poco, pero es el tema de no, pues es que ya que llegue la regulación entonces haremos cosas, ¿no? Uh-huh. Y justo hace poco estaba platicando con el director de riesgos de la CONSAR, que es quien regula el tema de las afores, ¿no? Entonces a lo mejor como buenos millennials o centennials medio entendemos el rollo de las afores, ¿no? Y en dónde se va a poner ese dinero, y cuando nos jubilemos a ver cuánto nos toca, y como que no entendemos bien ni qué onda. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, en México ahorita en 2019 ya se sacó un cuestionario de divulgación de temas ASG, en el que todas
todos los fondos de inversión de Afores necesitan de hacer un análisis de dónde estaban metiendo el dinero, ¿no? Entonces, si tú lo vas a meter en deuda, necesitas ver qué estás financiando con esa deuda, ¿no? Entonces, si es una planta petrolera o es eventualmente por regulación, tú ya no vas a poder colocar fondos, porque al final son fondos de trabajadores de la nación, claro, en un proyecto así. Vas a tener que buscar siempre cuáles sean las opciones más verdes, más sostenibles y empezarlas a medir. Entonces, a lo mejor no mucha gente lo sabe, yo porque investigo mucho todo esto, pero para mí que esto ya esté pasando, o sea, las Afores representan un gran porcentaje del PIB. No me puedo acordar ahorita cuánto y no les quiero aventar un dato que ni al caso, pero un gran porcentaje. O sea, yo les diría, de verdad es mucho dinero que ahora se va a alocar bajo ciertos criterios. Y están pasando cosas muy emocionantes en Latinoamérica, como ya existen todos ubican las SACCBs o las APIs, claro, o etcétera. Bueno, son figuras jurídicas empresariales. Ahora ya están existiendo para empresas sociales. Entonces tú ya puedes registrar tu empresa como en el caso de lo que nosotros empujamos es empresa en beneficio de interés colectivo, que lo que te da en realidad es, si tú eres una empresa social, entonces puedes tener captación de fondos, de donaciones. Entonces es como si tuvieras un híbrido entre una donataria autorizada y una empresa, y dejas de tener híbridos y tienes más transparencia. Obviamente cumples con ciertas cosas, pero ahí es en donde ya hay incentivos fiscales, si sale una licitación pública que te puedan a ti beneficiar porque eres una empresa social con esa figura jurídica. Entonces, de lo que yo he visto, y claro que ahí se mezcla mucho lo personal y lo profesional, pero creo que va hacia allá. Los gobiernos tienen mucha presión de avanzar, se necesitan apalancar del sector privado, obviamente, claro, para llegar. Claro. Y en el caso del Sistema B no te diría todavía alianzas, pero sí hay apertura, sobre todo en toda Latinoamérica, de abrirle las puertas a quien es el experto en gestión, medición, etcétera, y creo que es válido, ¿no? O sea, si tú ya naces como una organización, nosotros somos una organización sin fin de lucro que empuja todo esto, te abren las puertas para que, no sé, justo la Secretaría de Hacienda entienda cómo funcionan tus marcos y ya ellos de ahí tomen y digan, esto me funciona, esto no, gracias. Claro. Entonces se empuja y yo creo que va para allá. Si no es por presión de consumidores y trabajadores, es por llegar a los compromisos que se tienen a nivel global, que ahorita, claro, sin sector público y privado haciendo mancuerna no son viables, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y supongo que también cada vez los pactos mundiales serán más estrictos, más específicos. O sea, antes nada más eran tratados como con un nombre y cosas como, o sea, objetivos, pero ahorita, o sea, objetivos como medio dichos al aire, pero ahorita ya hicieron los ODS, o sea, que creo que la mayoría de nosotros ubicamos perfecto hasta los loguitos, y después seguramente serán todavía más estrictos y los gobiernos se van a tener que alinear. Y como dices, por ende las empresas privadas. Porque si no, van a haber como consecuencias, ¿sabes? Ya deja tú el tema del impacto ambiental o las consecuencias de cambio climático. Pero, por ejemplo, un país que no esté llegando a ciertos objetivos de descarbonización, que no esté invirtiendo cierta cantidad en energía renovable o demás, tarde o temprano impacta en su calificación crediticia, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes como país que solicitar financiamiento o demás, ya esa tasa de interés es mucho más alta, porque eres un país que tiene mucho más riesgo, porque estás invirtiendo todo tu capital en proyectos que al final no van a subsistir porque no está apuntando hacia allá el claro. mundo, ¿no? Y las prioridades. Entonces, yo creo que sí va a llegar, y creo que ahorita es como cuando, no sé, surgió el tema de digitalización o computadoras, ¿no? Tal vez en un principio dices, tengo que cambiar procesos, tengo que capacitar a mi gente de cómo funciona este tema, pero hoy nadie va a llegar contigo y te va a decir como, ay, ¿no usas computadoras? ¿Cómo? Sí, no, yo llevo contabilidad a mano. Claro, claro. Ya no eres competitivo. Eventualmente eso va a pasar con esto igual. Y quien se aventó en un principio ahorita ya trae inteligencia artificial implementada, ¿sabes? Claro, claro. Vas hacia allá. Y yo creo que es una ventana que puede ser una gran oportunidad para quien decida verlo desde esa perspectiva. Definitivamente, pero creo que ya estamos en ese punto que neto te subes al tren o ya se te fue, o sea, te vas a quedar justo sin computadora en 2023. Exacto. Mi última pregunta, entonces, es justo, ¿qué consejos les das a emprendedores y a industria HVAC en general de cómo subirse al tren? Pues mira, yo creo que lo primero que les diría es
entender, o sea, por un momento entender el rol tan importante que juegan en una transición energética, de eficiencia, y cómo ustedes y la innovación que traigan a la mesa puede ser un parteaguas entre la descarbonización y la reducción de consumo energético de una ciudad entera, ¿no? O sea, para mí es cuando ya tú entiendes eso, y no es para que te consumas y el peso del mundo, ¿no? Es más bien para que digas, tengo un rol del cual puedo adueñarme y generar una oportunidad. Entonces, primero, de verdad, yo diría partir por hacer conciencia. Y yo no me había tocado vincularme todavía mucho con esta industria, pero de verdad hay una cantidad de recursos y cosas que puedes aprender en dónde están esas áreas. Y evidentemente ustedes saben más dónde estén sus costos más altos. Normalmente es esa pista, ¿no? De claro, aquí tengo que innovar, se me está yendo mucho dinero. Y también si lo hacen con esa como doble intención, que está bien, estás ya cruzando ahorro con impacto, ¿no? Entonces creo que yo les diría, busquen en dónde están invirtiendo mucho más tiempo o dinero y que se puede modificar de eso. Háganse la pregunta de típicamente mi industria en dónde tiene la huella negativa, para que desde ahí empiecen a innovar, ¿no? Llámese, no tenemos nada de mujeres, no tenemos nada de diversidad, ¿no? O nuestros mensajes de marketing nunca traen un mensaje de cuida o apaga tu aire acondicionado, o sabías que estas temperaturas son en las que promedio, en las que se puede gastar menos energía porque tal, ¿no? O hagan alianzas con otras empresas que puedan ser sus proveedores o clientes. Entonces yo creo que es abrirse, hacer conciencia, hacer un poco de investigación y abrirse a la posibilidad de que ustedes pueden ser un parteaguas entre la certificación o no de su cliente, entre el impacto o no generado, entre ser una empresa que genere inclusión y diversidad en su sector. Y ya más como un tip así súper puntual. Para mí las empresas B, o sea, yo trabajo en Sistema B, ¿no? Nosotros otorgamos esa certificación, pero para mí las empresas B certificadas son las que materializan este tema de impacto empresarial. Entonces hay un buscador global que se llama Find a B Corp, que si lo googlean, imagínense que es como un Google de empresas B, y pueden filtrar por industria, por tamaño, por geografía. Y las empresas ya certificadas tienden a poner ahí en pantalla grande qué es lo que hacen y cómo. Entonces úsenlas como fuente de inspiración. Okay. O sea, yo también les diría, no se ahoguen en tengo que crear el hilo negro para HVAC. No, tal vez hay un proveedor en Irlanda que ya entendió y está ocupando algo que nunca se hubieran imaginado, y lo traen y lo innovan y lo adecuan al mercado latinoamericano, a quien se quieran dirigir, pero busquen fuentes de inspiración, porque ya que ves que sí se puede y sí se puede en tu industria, se te quita como ese tema de no es para mí esto, y empiezas a caminar hacia él y empiezan a fluir muchas cosas. Y bueno, desde luego felices de ayudarles en cualquier cosa que podamos. Pero sí, serían mis consejos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pau, me encantó este podcast. Espero que lo escuchen muchos y muchas cabezas de industria HVAC para que sí vaya transicionando hacia allá esta industria. Gracias por la invitación, me encantó estar acá, y pues escribo mucho en LinkedIn, entonces igual si les sirve de recurso, feliz de poder seguir aportando. Ah, sí, Pau es top voice de LinkedIn para que la sigan. Intensa de LinkedIn. Pero no, subes cosas muy buenas. También para que la sigan es otro buen tip. Gracias. Gracias a ti, Pau, que estés muy bien.